95.1, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Chequina 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Estamos nuevamente aquí su servidor Jared Pérez y mi hermano Fernando Jiménez. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes y buenas tardes a aquellos que nos escuchan y a aquellos que se están conectando. Bienvenidos. Esperemos nuevamente tocar esas fibras que quiere el Señor tocar en sus vidas, en nuestras vidas, y seguir siendo de bendición para ustedes. Así es. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy, Fernando? ¿Te acuerdas? Se me olvidó. Se me olvidó, ¿no? No, vamos a hablar acerca del temor hacia Dios. Vamos a tocar también el tema de integridad. De la integridad como cristiano, de nuestra forma de vivir. Sí, algo que va ligado a lo que hemos estado viendo. Sería una continuación a lo que estuvimos viendo la semana pasada acerca del arrepentimiento, que una vez que alcancemos ese arrepentimiento debemos de adquirir tanto lo que estuvimos viendo la semana pasada en santidad y todo, pero también empieza la integridad en nuestras vidas, cambiar nuestra forma de vivir, ya que debemos de darle un giro de 180 grados, porque no nos dirigíamos hacia Dios, sino hacia el mundo, ¿no? Estábamos en el mundo. Así es. Entonces, sí, es importante enfocarnos en lo que vamos a hablar y de hecho es integridad y temor a Dios. La pregunta es, ¿qué tanto tenemos nosotros como hijos de Dios ese tipo de cualidades? Porque son unas cualidades muy, muy tremendas. Así que, pero para empezar, necesitamos conocer exactamente, si vamos a hablar de integridad, necesitamos saber qué significa integridad y saber a qué se refiere la Escritura cuando habla del temor de Dios. También. Sí, porque tenemos que poner las bases para poder de ahí surgir hacia el tema completo. Así que vayamos lo que significa o una definición de lo que es integridad, porque es muy extenso, muy profundo. Fíjate, no sabía qué tan complicado era la palabra integridad en su definición, porque le escarbas poquito y te da etimologías así muy profundas, ¿no? Significados muy profundos. Y al final caemos en lo siguiente. Vamos a reflexionar un poco acerca del concepto de esta palabra integridad. Una definición de la integridad es la calidad de la consecuencia y sinceridad sin decepción o pretensión. Ah, caray, está medio enredado, ¿no? Y una de las definiciones en otro diccionario es la calidad o estado de ser de principios morales sanos. ¿Qué tanta sanidad moral tenemos? ¿Qué tanta ética tenemos nosotros como cristianos? Y a veces lo vivimos, pero no conocemos el concepto. Es bueno conocer conceptos, es interesante conocer conceptos. Es más interesante y más útil conocer la Biblia, conocer la Escritura, y es mucho más excelente practicar la Biblia. Así que es todo una serie de formas y modos. La integridad es la capacidad que tiene de actuar en consecuencia con lo que se dice, se cree, a lo que se considera que es importante para ser un buen cristiano. Principios y valores tenemos muchos acerca de lo que son como sinónimos de integridad. Pero me acaba de llamar la atención algo bien tremendo. Dice, es la consecuencia de lo que se dice, se cree y se vive. Es algo como que,
lo habló Jesús a la samaritana. Y la semana pasada tocamos ese punto. Que le dice, me estarán adorando, porque Dios busca adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. En espíritu es conectar el corazón de Dios con el tuyo. Conectar el corazón de Dios con el mío. Eso es en espíritu, estar unido a Dios de tal manera que podamos adorarlo porque sabemos a conciencia quién es Él y quiénes somos nosotros para Él. En verdad, para los griegos, y lo vimos bien claro, para los griegos la palabra verdad iba muy vinculada con lo que acabamos de ver. Acabamos de ver de que es la consecuencia con lo que se dice, se cree y con lo que se vive. Para los griegos la verdad era algo pero tan real, de lo que vives y dices que eres debe de ser congruente. Otra vez, lo que hablas, que dices que eres o que crees, debe de ser congruente con tu estilo de vida. Eso es verdad. Así que cuando Jesús le dijo, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, gente que se conecte con Dios de tal manera que entienda quién es Dios, pero también que viva en esta integridad, que sepa vivir lo que habla, lo que cree y lo que vive. Era algo complicado desde antes de estudiar este tema, pero cuando viene Dios y te habla y te revela cosas en tu mente, en tu espíritu, te das cuenta de que dices, qué bárbaro, Dios no estoy solo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Entonces, integridad es esto. Entonces, rectitud, honestidad, sinceridad viene a ser pues sinónimos de lo que es integridad. Y ahí es donde debemos de andar caminando nosotros como hijos de Dios, diciendo lo que creemos, pero también viviendo lo que decimos que creemos. Así es, ¿no? Otra traducción, no es otra traducción, sino algo que para añadir. Dice que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable. Intachable, sí, intachable. Integridad, protección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Imagínate todo lo que representa. Todo ahí. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Entonces, es algo en lo que debemos de estar trabajando como cristianos. Es algo de lo cual tenemos que estar conscientes de lo que significa. Sí. Y cómo reflejarlo y cómo aplicarlo a una vida cristiana. La integridad. Y es que es algo, ¿no? Lo que hemos estado viendo en estos temas, y casi siempre lo que hemos estado tratando de hacer es llegar a la vida, llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y los que nos han de escuchar más adelante, para que renazca ese amor hacia Dios, renazca ese querer ser recto delante de Dios, lo que hemos visto y la honesta, la integridad que estamos viendo el día de hoy. Es para eso, para crear ese celo de Dios, para crear ese temor reverente a Dios. Porque si no tenemos a Dios como figura de autoridad máxima en nuestra vida, difícilmente esto va a estar en nosotros. Porque no hay ni temor, no hay integridad, y no hay nada. O sea, vamos a estar viviendo una vida de apariencia. Por falta de conocimiento. Creo Aparte que es de por la falta de conocimiento. O sea, el hecho de que no entiendas y no puedas vivir en integridad, simple y sencillamente es porque no has entendido quién es Dios, ni quién eres tú, ni quién es, cuál es el propósito de nuestra vida. Porque para eso debe de tener uno la base bien fundada en doctrinalmente hablando, de quién es Dios, quién eres tú y para qué fuiste llamado a ser. Fíjate, el ejemplo que tenemos en Pablo. Ajá. Sí, en Pablo él seguía a la iglesia. No tenía el conocimiento realmente, o no tenía esa mente, en su mente el entendimiento de quién era Jesús. Cuando le fue revelado quién es Jesús en su vida, y cuando recibió las instrucciones después de los apóstoles que lo ministraron, y cuando él estuvo orando ya a Jesús y conociendo el cambio que hubo en su vida. Ese cambio que hubo en Pablo debería estar en nosotros también. Muy radical. Muy radical, Sí. ¿sí?
muy radical. Sabemos que algunos debemos de trabajar, algunos tienen negocios, algunos tienen... Y la Biblia les dice a cada una de esas personas, si tú eres empleado, debes de trabajar como si trabajaras para Dios. Así es. Independientemente de quién sea tu patrón, independientemente de quién sea tu jefe de grupo, tu líder, tu supervisor. Tu trabajo lo debes de hacer con excelencia, porque lo haces para Dios. De hecho dice, todo lo que hagan, háganlo Todo lo como que para hagan, Dios. háganlo como para Dios. ¿Sí? Al patrón le dice también, oye, trátalos bien, a tus empleados, a tus obreros, trátalos bien. Nos pide integridad en cada una, en la forma, en el nivel que nos movamos. El Señor nos pide integridad en nuestras vidas, en la forma de ser. Entonces, eso es lo que debemos de adquirir a través de lo que decías ahorita, ¿no? Ya recibiendo el conocimiento, viniendo a Jesús, recibiendo el conocimiento de Jesús, debemos de seguir avanzando en lo que Dios anhela y desea en nuestras vidas y para nosotros. Porque si éramos ladrones, dice, si era pecador, no peque más. Exactamente. Si era ladrón, deje de robar. Si era mentiroso, deje de mentir. O sea, es dar realmente un cambio a nuestra vida. El dar un giro de 180 grados en nuestra actitud y nuestra forma de ser. Es parte de lo que el Evangelio dice la Escritura que tiene. Que no solamente son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, pero tiene el poder para cambiar vidas. Y cada vez que vemos la Escritura, vemos un montón de gente que fue transformada a través de esas buenas noticias, a través de Jesús. Que Jesús era Dios, que Él fue a la cruz por nosotros, perdonó nuestros pecados, siempre y cuando nosotros nos arrepientamos, claro. Pero lo más interesante de todo esto es de que Él resucitó y ascendió al cielo y vendrá otra vez, por segunda vez. Entonces, esas son las buenas nuevas, que tenemos esperanza. Para todo el pecador tenemos esperanza. Y tenemos ese impacto en el Evangelio en nuestras vidas que transforma nuestra propia vida. Y lo vemos no solamente en la Escritura, sino en nosotros mismos. Vemos mucha gente, y no solamente gente común y corriente que no anduvo en cosas serias, fuertes, pesadas, llámelo como guste y sabe a lo que me refiero, pero gente que fue o se dedicó al narcotráfico, gente que se dedicó al homosexualismo, gente que se dedicó a la prostitución, gente que hizo mucho daño, gente que fue un violador, que fue un asesino, que fue lo que fuera. El día de hoy ha sido transformado por ese poder del Evangelio. Y han entendido han entendido eso, y el día de hoy viven de una manera tal que dices, wow, yo no conozco una persona más íntegra y con temor a Dios como esta persona. Si supiéramos cuál es su trasfondo, quizá diríamos, caray, nos impresionaríamos. ¿Cómo era Pablo? Tú mismo estabas diciendo ahorita acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un tremendo, o sea, era un matón, o sea. Entonces, tengamos en consideración eso. Tenemos que saber exactamente lo que significa la palabra integridad para poder andar en ella, para poder vivir en ella, para poder practicarla día a día como hijos de Dios. Y mira, quiero leer un versículo, porque esto se trata de la palabra de Dios y no de especulaciones ni puntos de vista. Esto se trata de la palabra de Dios. Josué capítulo 24, versículo 14. Dice lo siguiente, y aquí en este versículo abarca las dos posturas que estamos viendo el día de hoy, tanto la integridad como el temor a Dios. Dice, ahora pues, temed al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Y luego añade otras cosas, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado, etcétera, etcétera. Pero dice, ahora pues, teman al Señor. Ese temor, bueno, ahorita vamos a entrar, no me quiero adelantar. Pero dice, y sírvanle con integridad y con fidelidad. Curiosamente está diciendo fidelidad, sean fieles a Dios. Y la palabra fidelidad para integridad va intrínsecamente juntas, así. Si hablamos de integridad, tenemos que ser fieles a Dios en este caso. Entonces, cuando entendamos la amplitud del concepto de integridad, vamos a entender muchas cosas de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Porque hay mucha gente que sigue
teniendo la ignorancia de no conocer esta palabra. Créelo, mucha gente también la practica aún sin conocerla, y eso es solamente el Espíritu Santo de Dios hablando a sus vidas. Pero hay otras personas que pues quizá hemos entendido mal el Evangelio y queremos ajustar el Evangelio a mi vida, a mi estilo de vida, y pues ya no es honesto de mi parte, ¿verdad? Tenemos nosotros que acomodarnos al Evangelio, tenemos que adaptarnos al Evangelio, tenemos que obedecer al Evangelio, y no que el Evangelio se adapte a nosotros. Por ello es necesario seguir buscando las formas y los modos de cómo Dios nos está hablando a través de la Escritura para decir, ok, Dios quiere que viva de esta manera. Entre ellas, la integridad. Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínate nada más ese versículo, lo que añade y todo lo que abarca. Es un evangelio para nosotros. Todo el peso de responsabilidad que como hijos de Dios tenemos, ahí está. Espérame, no somos cualquier, dice Yatensi Bonilla, un escritor ecuatoriano, dice, no somos cualquier moco de mico. dice, no somos cualquiera, somos hijos de Dios, llamados a tener una función específica en su cuerpo, que es la iglesia, y es bien fuerte y bien tremendo y bien pesado, porque somos embajadores, y somos embajadores en cadena. Cuando conocemos nosotros, por eso siempre he dicho, el propósito de nuestra vida tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos, vamos a andar caminando de aquí para allá y de allá para acá, sin ningún norte. Entonces necesitamos saber, ¿para qué te llamó Dios? Para esto. Ok, entonces vamos a hacerlo, pero en integridad. En integridad y en temor a Dios. Porque el Señor también nos habla acerca del temor a Dios. Dice Proverbios 15:33, el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. El temor a Dios no habla de un temor que le tengamos terror o que le tengamos miedo. El temor a Dios en este contexto es honrarlo, respetarlo, obedecerlo, serle fiel. Ese es el temor a Dios. Y mucha gente piensa que es algo de miedo. Para los que no conocen de Dios, simple y sencillamente es un miedo porque no conocen. Pero para los hijos de Dios es una honra y una obediencia a Dios en la cual tenemos que darle. De eso se trata el temor a Dios. Sí, yo por eso me refiero a eso de cuál es tu figura de autoridad realmente en Dios, ¿no? Uh-huh. En qué posición lo tienes, ¿no? Uh-huh. Tenemos figuras de autoridades terrenales, nuestro padre, madre, hermanos mayores, los que tenemos en este caso, ¿no? ¿Cuál es el respeto que tienes tú hacia ellos? Porque son figuras de autoridad en tu vida. Y en este caso, ¿cuál es la figura, o sea, en nuestra vida? ¿Quién es Dios en nosotros? ¿O quién es Dios para nosotros? Sí, entonces es algo que debemos de preguntarnos para saber realmente dónde estamos pisando, dónde estamos parados, ¿sí? ¿Adelante de la autoridad de Dios o delante de quién? ¿O sigo siendo yo el Dios de mi vida? Uh-huh. ¿Sí? Lo que yo creo y lo que yo pienso, o seguimos con esos dichos del mundo de que primero yo, después yo y al último yo. Sí, entonces eso es algo que debemos de saber, ¿verdad? En nuestra vida, quien debe ser primero es Dios. Definitivo, es parte de y es Dios en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas, porque si todo lo recibimos de Él, al momento que ya cuando vinimos a conocimiento de Él, a través de Jesucristo, nos damos a conocer o entendemos que todo lo hemos recibido de Él. Uh-huh. Lo que tenemos, lo que somos,
o lo que vayamos a tener lo tenemos por la gracia de Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué mérito podemos añadirle nosotros? Más que esto, caminar en integridad, caminar en obediencia, caminar en ese temor reverente hacia Él. ¿Sí? La obediencia que debemos de tener hacia ese Padre Celestial que hoy conocemos y entendemos. Y cada uno, como decías ahorita, cada uno tiene un llamado, tiene un propósito, y cada uno vamos a empezar a caminar en ello. Y dándole la gloria y la honra siempre a Él. Así es. Es algo que debemos de entender, como decías ahorita, falta de conocimiento. La palabra dice, ¿por qué pereció el pueblo? Por la falta del conocimiento. Porque no sabíamos cuál es la capacidad que tiene Dios. Tenemos un Dios al cual nada es imposible. Para el cual nada es imposible. Entonces debemos de saber, lo sabemos, lo entendemos y lo vivimos. Preguntaba, ¿quién es Jesucristo para ti? O sea, realmente debemos de saber y entender eso. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Realmente nos tomamos el tiempo para poder ser guiados por el Espíritu Santo a través de los designios que tiene Dios para nuestra vida. Entonces es algo que solamente se logra empezando a caminar en integridad y en dependencia de Dios. Porque no podemos andar haciéndole al llanero solitario, no podemos vivir como nosotros queramos y después de fallar, venir delante de Dios, Señor, arrepentidos. Sí lo podemos hacer, pero ¿qué necesidad hay de estarnos desgastando? Sí. O de que alguien nos confronte, oye, la estás regando, cuando podemos nosotros realmente estar viviendo en una vida plena. No sé si te ha tocado ver en un TikTok o algo así, es un reel, ¿verdad? Están entrevistando a una persona y la persona le dicen, es que yo sé lo que tengo que hacer si quiero lograr ciertas metas. Si quiero bajar de peso, yo sé lo que tengo que hacer. Si quiero llegar tomar cierta figura, sé lo que tengo que hacer y sé los ejercicios que debo tomar. Ahora, como cristiano, si sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que leer la palabra, sabemos de que tenemos que dedicar tiempo para buscar de Dios, no lo hacemos, porque es la lucha que tenemos contra la carne, es la lucha que tenemos y no somos capaces de esforzarnos en vencer. Y eso es falta de integridad. ¿Sí? Te voy a decir por qué. La palabra integridad, también en su contexto y en su raíz latina, significa que es una persona entera, completa, plena. Y es una persona entera y unida al mismo tiempo en lo que es, lo que cree, lo que dice y lo que hace. Porque si yo digo que creo en Dios, pero si no oro, no estoy siendo íntegro. Si yo sé que yo digo que yo soy cristiano, que yo amo a Cristo y que sigo a Dios y que sobre todas las cosas, y no leo la Biblia, y no me nutro de la palabra, y no asisto a la iglesia, y no les hablo a otros de Cristo, y no predico en mi casa, que es lo más importante en mi ministerio como familia, si no hago ese tipo de cosas, no soy íntegro. Porque la integridad es eso, es un uno, es un entero, es un todo que equivale a lo que eres, a lo que crees, a lo que dices y a lo que haces. Entonces tenemos que luchar para poder ser íntegros como Dios quiere que seamos íntegros. Es algo complicado porque ahorita lo acabas de decir, esta carnita que se han de comer los gusanos se rebela contra Dios. O sea, esta carne siempre va a tener la tendencia al pecado, esta carne siempre va a tener esa famosa palabrita que tenemos muy marcada, que es la concupiscencia, que es el seguimiento, ¿no? O la inclinación a pecar. Pero dice que tenemos que alimentar nosotros el espíritu para que esto sea superior a la carne. Entonces, por ello tenemos que ser íntegros, leer la Escritura, tenemos que orar, tenemos que hablarles a otros de Cristo y tenemos que hacer un montón de cosas en la vida cristiana para poder complementar esta palabra que no es tan fácil de llenar. Porque cuando me dijiste, oye, fíjate que la palabra ay, Dios santo.
Es así como que un gancho izquierdo de estilo, pues ni modo que derecho, ¿verdad? Más bien un gancho al hígado de Julio César Chávez. ¡Pum! Directo, macizo y conciso. No sé si has visto programas donde salen que van a visitar a Tierra Santa los hermanos, algunos grupos de hermanos. Sí. Y en una ocasión habla un hermano que él estaba allá y andaba visitando y conociendo. Y se le acerca uno de los que son judíos de ahí, que son de los que viven ahí. Y dice, ¿tú de dónde eres? No, pues soy de tal lugar. ¿Y por qué vienes? No, es que queremos visitar la tierra donde caminó Jesús. Y le dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Ven. Lo toma en la mano y ven, sígueme, ven. Lo lleva entre los puestos, andaban, y lo lleva hasta su casa. Dice, ora por él, un enfermo. Quería que sanara. O sea, tú eres cristiano. Tú puedes, tú conoces a Jesucristo, tú predicas que conoces de Jesús. Tú eres cristiano, ora por él, para que Dios lo sane, para que sea sanado. ¿Qué pasaría si nos pasa eso ahorita? Pues échale cuenta nada más. O sea, ¿qué pasaría? O sea, el judío creía y sabía cuál era la capacidad de Jesucristo. Y al momento de declararme yo soy cristiano, yo soy como Jesús. Ven, pues entonces ora por mi familia, por mi familiar. Así es. Entonces, es algo en lo que deberíamos de estar preparados cada día. Sí, ahora hay que tenemos que entender qué tal si no es la voluntad de Dios que sane. Pero eso ya es algo que a veces lo usamos tú lo tienes que hacer, pero si no sana, porque ha sucedido. Sí, lo hemos visto sí. en la iglesia, gente muy ungida, gente que hemos visto que ora por otras personas y que el poder de Dios fluye a través de esa persona de una manera, en tiempos, no es de siempre, porque llega un momento en que de pronto ya no lo hace. Pero cuando está bien activo el poder de Dios en esa persona, la persona ora por alguien y la persona es sanada. Y luego es una tras otra, y luego de repente, ¡pum! Ya no, nada. Oró y no sanó. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo vas a explicar tú eso? Que de pronto, que yo sé que mi Dios sana todavía, que tiene el poder de hacerlo. Yo sé que mi Dios lo puede hacer hasta levantar muertos. El asunto es, ¿por qué no suceden las cosas? Cuando nosotros queremos que sucedan, porque somos movidos en amor. O sea, nosotros decimos, es un niño que tiene una enfermedad así, no es posible que esté sufriendo, y en el nombre de Jesús, sé sano y levántate, vamos. Así como a la niña o a tantos que sanó Jesús, que están escritos en la Biblia. Pero, ¿qué pasa si no sucede? Ahí tenemos que entender la soberanía de Dios. O sea, no siempre va a ser como nosotros anhelamos que sea. Pero que esté en nosotros, eso sí debe de estar. Nuestra responsabilidad es ir y hacerlo. Y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero el deseo de mi corazón es de que sane. Y en la autoridad de Jesús, así, que sane. Ya de Dios depende si lo hace o no. Pero fíjate, pasa esto, ¿no? Y se me viene a la mente. Debemos de tener esa comunión con Dios. Uh-huh. De que al momento de orar, nuestra fe debe estar en que Él lo puede hacer. Así es. Y si no lo hace, podemos preguntarle también ¿por qué no? Debemos de tener esa confianza de poderle decir, Padre, ¿por qué no? O simple y sencillamente el Espíritu Santo te va a detener y te va a decir, no lo hagas. Porque el problema no es esa enfermedad, el problema puede ser otra cosa. Así es. Pero siempre y cuando, eso es a lo que lleva el caminar en la integridad, el tener esa comunión tan cercana con Dios, que es a lo que debemos de estar, yo creo que todos, cada día buscando en Él, de tener ese contacto con Él, de que si te pide que hagas algo, hacerlo, si te pide que entregues algo, entregarlo, ¿sí? Es algo que nos cuesta. Fíjate, yo hace como 15 días
o 3 semanas que íbamos llegando a la iglesia y vi a un hermano con las cintas desabrochadas y era el que estaba recibiendo en la puerta. Y yo me sentía movido por parte de Dios, abróchale las cintas. Y yo en mí salió no va a querer que lo haga. Y no lo hice. Lo único que hice, hermano, trae la cinta desabrochada, se va a caer. Se puso, ya le sostuve lo que tenía en las manos y se abrochó. Pero ¿qué hubiera pasado si yo realmente me arrodillo y le hago? O sea, que es otro nivel, ¿no? Pero que estás mostrando demasiada humildad. O sea, has entendido. O sea, has entendido que el que es mayor es el que sirve. Sí. Pero digo, es algo en lo que luchamos nosotros y a veces no queremos caminar, ¿no? La integridad, el dejar de dar mordida, por ejemplo, a los tránsitos. Por ejemplo. Sí. Es caminar en integridad. Dejar de hacer la maldad, es dejar de recurrir y de estar fomentando la corrupción por la que tanto nos quejamos en el gobierno, cuando nosotros mismos la fomentamos también en mayor o menor escala. Pero también, ¿por qué? Porque no somos capaces de caminar de forma íntegra. No somos capaces de tener ese temor hacia Dios. Si ya la regué, si me pasé un alto, si ya me excedí de velocidad, ok, tengo que asumir las consecuencias. No puedo librarme de ellas dándole una mordida a la gente de tránsito. No, porque estaría siendo corrupto. Ay, sí, también tú estás siendo corrupto. O sea, estaría siendo parte de la corrupción. Así es. De la que tanto nos quejamos. Tú promoviendo la corrupción. Estaríamos promoviéndola, ¿no? Sí. Entonces es algo que por eso te digo, es algo que cuando venimos al conocimiento del Señor, es algo que debemos de empezar a limpiar en nuestra vida. A algunos nos cuesta más trabajo, a otros les cuesta menos. Cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles que debemos de empezar a fortalecer. Así es. Todos tenemos, yo creo que todos tenemos debilidades en cierta área de nuestra vida. Y debemos de enfocarnos en esas debilidades, porque no solamente las conocemos nosotros, ¿No? también la conoce el enemigo. Entonces, y por ahí siempre va a estar tratando de debilitarnos y tratando de desanimarnos en lo que necesitamos hacer. Nuestra responsabilidad, y lo leías en el versículo que leíste hace rato, nosotros somos personas que hemos sido entregadas de parte de Dios a este mundo como representantes de Dios. O sea, la gente decir, ay, sí, no, de verdad, ahí está la palabra. Dice que nosotros hemos sido embajadores. Un embajador es aquel que va a otro país en representación del presidente que lo envía. Entonces, por eso cada país tiene embajadores de diferentes países. Son enviados del gobierno al cual ellos pertenecen, como representación. Entonces, nosotros somos embajadores, dice, que estamos responsabilizados a anunciar a Jesucristo. Eso es todo. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante de ese versículo dice que nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad en reconciliar a la gente con Dios. Así como alguien alguna vez nos habló, nos estuvo reconciliando con Dios. Dice la Escritura que nosotros estamos, vamos a decirlo de una manera muy clara y muy a grosso modo, peleados con Dios. Estamos bronqueados con Dios, palabra juarense. Estamos bronqueados con Dios y necesitamos que alguien nos hable de Cristo y que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para que nos reconciliemos con Él, para que nos contentemos con Dios, ¿no? A través de la cruz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como responsabilidad y mayormente como efecto dominó tenemos también la responsabilidad de vivir en integridad. Fíjate, Efesios 1, 4 al 8 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios es así. En su infinito amor, Dios derramó todo para nosotros. Entonces, nosotros precisamente tenemos que tener el reflejo de, por el hecho de lo que hizo Jesús, nosotros tenemos que regresar algo de lo que el Señor nos dio. ¿Qué es lo que, por agradecimiento, vamos a llamarlo de esta manera, por agradecimiento, vamos a vivir para Dios? Vamos a vivir de la manera como Él marca las pautas. El Señor nos dice en la palabra que tenemos que caminar en base a su instrucción. Y como es la instrucción de Dios, nosotros, si hemos dicho que lo conocemos, tenemos que vivirlo. Y eso es integridad. Flor B. Hola Flor, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones hermanos, como siempre desde Chiapas. Un saludo hasta allá, hasta Chiapas, Flor. Dios te bendiga ricamente. Sabemos que cada sábado estás al pendiente de este programa. Es un placer, créelo, saber que gente como tú siempre está pendiente de los programas, y eso hace que nosotros nos responsabilicemos más de lo que hablamos aquí, porque esto no son decimos acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, no son enchiladas, así decimos acá en el norte. Y créelo que es una responsabilidad bien grande estar hablando de la palabra de Dios. Y gracias Flor, gracias por tus bendiciones. Un abrazo. Ever Salinas, ¿cómo puedo perdonar a una persona que me dañó demasiado? He orado, pedido a Dios, pero no puedo. ¿Le respondes tú o le respondo yo? Ahorita lo vemos, espérame. Luis Castro. Soy muy rebelde, ya somos dos, Castro. Oren por mí, siempre me meto en problemas, aunque sé que está mal. Bueno, Luis Vaquera, oremos por Trump, lo quisieron matar hace unas horas, sabemos que Dios tiene un propósito para él. Bendiciones desde El Paso, Texas. Luis Vaquera, órale, esa noticia es así como que de primera mano, un atentado contra Trump. Bueno, nuestro trabajo como cristianos es orar por todas las personas. Y Trump está dentro de, y por muchas cosas. Bueno, lo primero, dice Ever Salinas, ¿cómo puedo perdonar a una persona que me dañó demasiado? Me ha dañado demasiado, he orado, pedido a Dios, pero no puedo. Hermano, ahí es primero la decisión. Después, como dice, ya lo puso delante de Dios. Después, volvérselo a entregar a Dios. Tenemos que vivir en ese continuo entregar a Dios. Yo se lo digo por experiencia propia. Duré varios años cargando una cruz que no era mía. Se lo tuve que entregar a Dios. Cuantas veces me venía el coraje, cuantas veces me daba rencor, cuantas veces me enojaba y me volví a enojar con la persona por todas las cosas, por todas las mentiras, por todo el daño que recibí de ella. Yo únicamente lo que hice fue al último, a final de cuentas, diciendo, como dice usted ahorita, ya lo perdoné, pero yo sabía que dentro de mi corazón, muy dentro, aún había ese rencor, porque cuando hablaba del tema mi voz cambiaba, mi voz sonaba a coraje, a rencor, a ira, pero hay que entregarlo a Dios y hay que seguirlo entregando a Dios. Cada día que vuelva ese rencor, Señor, no lo anhelo, no lo deseo en mi vida. Esto no proviene de ti, así que te lo vuelvo a poner en tus manos. ¿Sí? Entonces debemos de entender eso, tenemos que vivir en ese continuo perdón, sí. Y lamentablemente a veces los seguimos viendo y cada vez los vemos y creemos que se burlan de nosotros, creemos que se están riendo, pero no es así. O sea, debemos de empezar a vivir nuestra vida entregando ese perdón delante de Dios. Porque si no, esa raíz de amargura que creo que ya está también algo profunda en usted, te tiene que ser desarraigada, y el único que lo puede hacer es Dios. Y si el gran amor, debemos de conocer el amor de Dios tiene por nosotros, porque si nosotros no perdonamos, ahí hay cosas que también Dios no nos va a perdonar. Definitivamente. Solo quiero aclarar algo, el perdón no es un sentir, el perdón es una decisión. Es cuestión de que tú lo decidas, porque con la persona que tú tienes esa ira, ese coraje, causa, como dijo Fernando, amargura,
crea una atadura en tu vida, no eres libre. Y para ello, pues obviamente no proviene de Dios. Entonces, tú tienes que decidir, a pesar de perdonarlo. Dios, a pesar de, nos perdonó. No lo merecíamos. Entonces, parte de esa gracia y misericordia que Dios utilizó para darnos a nosotros ese perdón, lo depositó en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dar gracia y misericordia, porque recibimos gracia y misericordia. Dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces, si tú has recibido una porción de amor de parte de Dios, una porción de gracia de parte de Dios, entrégala también. A pesar de que quizá odies a la persona, quizá tengas mucho rencor o resentimiento, tu decisión debe de ser perdonar y así hacerte libre tú mismo, porque así solamente te estás dañando tú solo. Entonces, suéltalo, ponlo en las manos de Dios. No es tuyo ese sentimiento, créelo, no es ni siquiera correcto desde la perspectiva de Dios. Así que yo te invito a que orando le digas a Dios, Señor, yo decido perdonar a esta persona por lo que hizo y hablarlo. Y si es necesario, háblalo con alguien. Es otra de las formas por las cuales te tienes que, o te puedes, liberar de todo esto. Solo decisión, a ver. Échale ganas, vamos a estar orando por ti. Luis Castro, soy muy rebelde, oren por mí, siempre me meto en problemas aunque sé que está mal. Sí, es un pequeño detalle por ahí que anda medio mal, es una cuestión de programación del disco duro, solamente metiéndose a la palabra de Dios un poco más, conocer a Dios, conocer quién eres tú y saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cuando entiendes eso, créelo que nuestra forma de ser empieza a ser transformada. Permite que el Evangelio te llegue, permite que siempre tengas la oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios, y eso te va a ir limpiando poco a poco y tu carácter va a ir cambiando. Eso te lo aseguro yo. Te lo aseguro yo. Muy bien, Saúl Vázquez dice, Luis Vaquera dice, oremos por Trump, quisieron matarlo hace unas horas, sabemos que Dios tiene un propósito para él, bendiciones del Paso, Texas. Vamos a estar orando por él, Luis, no te preocupes, vamos a estar orando por él. Es interesante saber todo lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, y todo tiene una razón de ser. Saúl Vázquez, saludos, ¿cómo puedo hacer que mi vida sea mejor? Tengo problemas, no salgo de uno, entro a otro. Uy, bien sencillo, su nombre se llama Jesucristo. Esa es la solución. Dice, ¿cómo puedo hacer que mi vida sea mejor? Acércate más a Jesucristo. Es la única persona que puede transformar tu vida, es la única persona que puede romper cualquier cadena de lo que sea, cualquier atadura, te puede hacer libre en una totalidad, y solamente Él. Pero es necesario que tu corazón se incline a una búsqueda genuina de parte tuya hacia con Él, y Él obrará en tu vida, créelo. Lo hemos visto muchísimas veces, simplemente en la vida de Fernando, en la mía, cuando nos acompaña la gente aquí, como el pastor Carlos Soledad. ¿No crees que siempre fuimos cristianos? Así como que muy dados a estar hablando la palabra. También teníamos nuestros malos ratos, y era parte precisamente a veces de hacer las cosas mal, de hacer, no sé, decíamos, teníamos mala sombra, no me acuerdo cómo se dice, pero la cosa es que siempre teníamos problemas, siempre apenas salíamos de una y entrábamos a otra. Ya me salí de Guatemala y entré a Guatepeor, dice el famoso dicho. Sin ofender a nuestros hermanos. Guatemala. No, pero es un dicho muy de acá. Pero sí, solamente pegándose a la Escritura y buscando más de Dios. Es lo que estábamos hablando ahorita, estamos hablando de la integridad, y es estar buscando a Dios en oración, en la lectura bíblica, y estar hablándoles a otros de Cristo, y en la medida que vamos hablando, nosotros mismos nos vamos comprometiendo con el Señor, y en la medida que te comprometes, pues vas creciendo y vas avanzando, y tu carácter se va moldeando, pero no es con tu fuerza, solamente con la fuerza del Espíritu de Dios. Ese es el detalle, que a veces lo hacemos a nuestra fuerza, y solamente Dios es el que puede hacer los cambios de una persona. Es como decíamos, un psicólogo
trata de ayudarte para que mejores tu mente. Pero el problema que mucha gente trae es espiritual. Es problema del alma y del espíritu. Y eso solamente el experto, que es Dios. Ahí no puede entrar un hombre, ahí no puede entrar la ciencia psicológica. O no sé si será ciencia la psicología, ¿no? Pero el estudio y todo eso, ahí no entra. Solamente la persona que nos creó sabe cómo somos, sabe lo que sentimos, lo que tenemos. Es como el señor Henry Ford. Henry Ford, dicen que una vez se topó con alguien y tenía un carrito del modelo que él había creado, y lo tenía descompuesto en la calle. Pero esta persona era muy buena para la mecánica, pero no le encontraba. Y empieza este hombre en la calle queriéndolo arreglar y no lo podía echar a jalar. Se baja el señor Henry Ford de su carro y le dice: ¿qué problema tienes? Dice: no, ninguno, yo lo resuelvo. Yo soy mecánico, yo lo resuelvo. Sí, pero ¿qué problema tienes? Dice: ese es el problema, que no lo sé. Dice: a ver, trata de echarlo a jalar. Y dice que le da y no arranca. El señor Henry Ford va hacia donde está el problema, lo arregla y inmediatamente trabaja y le dice: bueno, ¿y usted cómo supo dónde estaba el problema? ¿Es mecánico? Y dice: no, yo fui el creador de este motor, de este carro. Entonces es lo mismo con Dios. Dios nos conoce tan bien que sabe qué es lo que nos duele y cómo componernos. Así que lo único que podemos hacer es ir con Él en humildad y decirle: Señor, con sencillez de corazón, aquí estoy, transforma mi vida, mi corazón, traigo estas heridas, sánalas, por favor, traigo este peso, te lo entrego, yo no lo quiero. Entonces Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Entonces nosotros necesitamos solamente conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros y a qué somos llamados a hacer. Sí, no, es que esa fe que tenemos debe estar 100% puesto en Dios, en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede llevar al siguiente puerto, ¿no? Al siguiente nivel que debemos de tener en nuestra vida. Problemas pues vamos a tener, ¿no? Y va a haber, si hemos tomado malas decisiones, va a haber problemas. Si hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios, va a haber problemas, tanto físicos, económicos, espirituales, aún si, como decía nuestro hermano, si hablamos de más, si no refrenamos nuestra lengua, nos vamos a meter en problemas. Entonces, eso de estar en una y en otra, debemos de alientarnos de que Dios tiene el cuidado, Dios tiene el control, ¿sí? Y si pedimos a Él sabiduría, si pedimos a Él la provisión, el pan, como dice el Padre Nuestro, el pan de cada día, Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y Él lo entregará en nuestras manos, pero debemos de ser fieles administradores delante de Dios, porque si queremos ver resultados en nuestra vida, nosotros debemos entregar resultados también delante de Dios, en obediencia, en integridad, como hemos estado hablando el día de hoy, ¿sí? En ese temor reverente hacia Él. Sí, Dios no se va a quejar ni se va a molestar si nosotros acudimos a Él diariamente, ¿sí? Si nosotros dependemos de Él diariamente. Sabemos que en el hombre, tanto en nosotros como hombres, a veces nos sentimos mal y nos sentimos menos porque es algo que está en nosotros, esa impotencia de no poder ser el rey en nuestra vida, que queremos ser la persona de mayor de mayor rango, que queremos ser siempre esa lucha por el egoísmo, el egocentrismo que hay en nosotros, que queremos ser dependientes, independientes y no dependientes de Dios, ¿sí? Queremos estar siempre avanzando de una forma que nadie nos diga, no queremos ser gobernados. Esa lucha es la que siempre está en nosotros, y debemos de entender que Dios está para ayudarnos, y Dios está cada día tendiendo sus manos, así como dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día, cada momento está Dios ahí para estar en ese oportuno socorro para nosotros, pero debemos de entenderlo y debemos de tener esa humildad al momento de venir con Él, ¿sí? Porque es algo en lo que debemos de estar trabajando nosotros en nuestra vida, moldeándonos a la imagen de Jesucristo, siendo moldeados.
es algo que debemos de saber y entender. Romanos 8:9 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos llamados a esto, a crecer a la estatura del varón perfecto. Y somos coherederos juntamente con Jesús. La palabra dice que si entregó a su Hijo, dice que no nos entregará aún todo lo demás. Siempre y cuando lo pidamos conforme al corazón de Dios. No para nuestras concupiscencias, ni nuestros deleites, sino conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hermanos, el enemigo siempre ha tratado y va a seguir tratando de engañarnos, porque va a utilizar esa sutileza que hay en cada uno de nosotros, que planta en nosotros. Pero cuando usted experimente, yo le estoy seguro de esto, cuando usted experimente la gracia de Dios obrando en su vida, el poder de Dios fluyendo a través de usted para traer sanidades, para traer la palabra de aliento que necesita una persona, se va a sentir diferente, porque va a sentir ese amor de Dios fluyendo a través de usted hacia la persona que tiene enfrente. Es muy diferente lo que el enemigo nos pone, es muy diferente a lo que es realmente el experimentar la presencia de Dios, el experimentar lo que Dios esté. Y le digo experimentar la presencia porque no podemos retenerlo. No podemos retenerlo por tiempos muy prolongados en nuestras vidas. Porque yo creo que andaríamos en un gozo ya en nosotros, ¿no? Algo que debemos de entender es que Dios es lo que anhela hacer a través de nosotros. Que seamos vivificados, porque Él ha traído nuevamente aliento de vida a nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hemos sido vivificados, y hemos sido liberados. Así es. Estaba recordando cuando Jesús dice que vio la multitud y tuvo compasión. Creo que es la misma respuesta que nosotros debemos de dar cuando vemos a gente con necesidad. Compasión. Cuando le vamos a hablar del Evangelio, a veces nos enfocamos mucho en estar bla, 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 hable y hable y hable y hable y hable y hable, queriéndolo convencer de que el Evangelio es la verdad, de que Jesucristo murió por él y que etcétera, etcétera, tiene esperanza en Cristo y que tantas cosas que son el Evangelio. Pero creo que perdemos el enfoque. Así como Jesús dice que tuvo compasión por la multitud, así nosotros tenemos que tener compasión por la gente que no conoce a Cristo todavía, y tenemos que ser movidos en amor para primero, inmediatamente lo que tenemos que hacer es poner esa vida en las manos de Dios. ¿Cómo? Decirle, ¿sabes una cosa? Antes de todo, si tenemos la oportunidad, permíteme orar por ti. Y es primero, que a veces como esa compasión que dices que mostró Jesús, no sé si sea el mismo pasaje el que está viniendo a mi mente. Lo que hizo fue alimentarlos. Ese es el mismo. Lo que hizo fue alimentarlos. Ya había orado, ya había platicado con ellos, ya les había compartido. Sí. Y después de eso sintió compasión por ellos porque no los quiso devolver a sus casas sin comer. Al siguiente día se vuelve a topar otro grupo que lo andaba buscando, de esas tantas personas pero ese grupo lo que buscaba era para que le dieran de comer. Que les diera de comer, ¿no? Pero es eso, lo que debemos demostrar a veces, lo que no podemos hacer con palabras, es mostrando la compasión, mostrando el amor de Dios. Sí. Regalando un burrito, regalando un café, un pan, regalando a veces hasta un abrazo. Eso, así sí. es. O a veces el simple y sencillamente, ¿qué pasó? En los hospitales es muy dado ahí. Llegas y presentarte nada más, ¿sabe? Que le gustaría que oráramos por su necesidad o por la familiar enfermo, ¿no? Y Dios da gracia y favor. Mira, estoy recordando algo bien tremendo. No hace mucho tiempo, ahorita tengo yo aquí en mi casa visita. Es mi consuegro y su hija. Ellos en un momento dado tuvieron un conflicto muy difícil allá donde son, allá por Pachuca, en Hidalgo. Estaba muy mala mi consuegra.
muy enferma, y nosotros fuimos a visitarla. Nosotros íbamos directamente a orar por ella, íbamos pensando, no, Dios va a hacer algo, Dios, íbamos expectantes de lo que Dios iba a hacer en ese lugar con la vida de mi consuegra. Y cuando llegamos, Dios nos empieza a dirigir así como que la dirección así poquito. Y llegó un momento en que en la noche, cuando ya después de haber estado en la habitación con mi consuegra, que ya estaba inconsciente, ella ya estaba en coma, oramos por ella, hablamos con el Señor y le preguntábamos cosas y situaciones, ¿no? Pero llega el punto en la noche, la última noche en la cual nosotros estuvimos allá, que fue algo tremendo porque vimos la necesidad de la gente, que no lo dice, no lo habla, pero en el corazón de la gente existe ese vacío, y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios, y eso lo tiene cualquier persona. Todos, el más duro, el más sensible, todos tenemos ese vacío en el corazón que tiene que ser llenado por la presencia de Dios. Y esa noche su familia, precisamente la hija de mi consuegro, se organizaron y hicieron unos sándwiches para regalarlos a la gente que estaba ahí esperando noticias de sus enfermos que estaban hospitalizados. Y había una gran cantidad de gente, 30 quizá, 30 y tantos. Y yo fui movido a hablarles del Evangelio en ese momento. Vi una oportunidad y dije, definitivamente esto es de Dios. Y yo empiezo a hablarles del Evangelio, empiezo a hablarles de las misericordias de Dios, empiezo a hablarles de la gracia de Dios. Y cuando empiezo yo a hablarles de lo que significa Jesucristo, toda la gente estaba atenta a lo que yo les decía. Y yo dije, bueno, pues yo ya les hablé. Ahora que Dios haga su trabajo, ¿no? A través del Espíritu Santo, que los convenza. Porque yo dije, bueno, ojalá ya si sale por aquí uno que reciba a Cristo, gloria a Dios por ese uno. Eso es lo que siempre piensa uno como cristiano. Y cuando hago la pregunta, Fernando, y le digo, ¿quién quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Fernando, todos levantaron la mano. Todos, absolutamente todos. Yo volteé de izquierda a derecha y lo hice otra vez de derecha a izquierda y todos tenían la mano levantada. Y cuando yo les digo, ok, entonces vamos a hacer una oración, todos repitan lo que sabemos, repitan después de mí esto. Y cuando yo empiezo a orar y ellos repetir, era un coro, Fernando, era un coro repitiendo la oración. Y cuando termina todo ello, hay gente que le dice a mi esposa, ore por esto, van conmigo, ore por esto. Y luego de rato otra vez, hey, hay que orar por esto, y hay que orar por esto. Dije, gloria a Dios. Porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando terminamos todo y nos fuimos a descansar, mi esposa y yo esa noche ya a descansar en la central camionera porque ya nos íbamos a regresar. Llego y platicando con mi esposa le digo, a eso vinimos. A dar fortalecimiento a la familia, a decirles, a enseñarles que hay un Dios que da esperanza, que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también hay un Dios de salvación. Y créelo que toda la gente que estuvo ahí y aceptó a Cristo lo valió. Así, nuestro viaje lo valió. Y nos quedamos definitivamente complacidos, contentos, gozosos de lo que Dios había hecho, y sobre todo que la familia de mi consuegro todos aceptaron a Cristo, que hay un proceso de enseñanza y que van a aprender un poco más al transcurso del tiempo, lo sé, pero también hay que seguir orando por ellos. Esto es parte de la integridad que nosotros debemos de tener, no dejando de orar por aquellos de los cuales tú sabes que necesitan seguir el proceso de crecimiento, por el temor a Dios que se le debe de tener a Él, en obediencia, en respeto, en ir más allá con lo que Dios es, y sabiendo que lo que Dios es, sabemos lo que somos nosotros y lo que somos llamados a hacer. Esas tres cosas siempre se me van a quedar, fíjate. Así que es parte, créelo, de lo que nosotros hemos siempre pensado como familia. Mi esposa y yo siempre hemos pensado lo mismo, decir, un alma, aunque sea, vale la pena
cuando te esfuerzas en hacer algo. Das de tu tiempo, das de tu dinero, das tu esfuerzo. A veces te desvelas, a veces te cansas. Pero todo es parte de esa palabrita que hemos agarrado el día de hoy, que se llama integridad. Cuando lo haces con integridad, cuando eres sincero, eres honesto, eres recto en lo que estás haciendo, por obedecer a Dios, por ser una persona, como dice la Escritura, teniendo el ministerio de la reconciliación. Y con eso, ya cuando lo entiendes, caminas más recto, caminas más directo. Y sobre eso ya no hay trabas, porque estás tratando de hacer el primer gran mandamiento y el segundo. Y dice, y sobre estos mandamientos no hay ley. Entonces, estamos cumpliendo con Dios lo que nos ha mandado hacer, y sobre eso tenemos que caminar cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, porque todos los días son un reto. Todos los días son un reto. No es lo mismo que viví ayer a lo que vivo hoy. No es lo mismo que tuve dificultades ayer como las dificultades que tuve hoy. Y mañana serán otro tipo de dificultades. Que en la medida de nuestra vida, bueno, vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo. Pero tenemos que ir caminando en base a ser íntegros con Dios primero. Y después todo surge y todo fluye como debe de ser. Mira, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a la gloria, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es. Todo a través del poder de Dios. Lo que nosotros nada más tenemos que hacer es ser íntegros, nada más. Es estar ahí. Firmes, al pie del cañón. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Sí, es algo que debemos, ¿verdad? Sabemos que cuesta, sabemos que es algo, es cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Pero porque se debe de cumplir eso que dijo Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en el nombre de Cristo Jesús. Debemos de ser eso, ¿no? Sabemos que tenemos un trabajo secular en el cual debemos ir y cumplir. Debemos de ir y cumplir como si fuera para el Señor. Sí. Y en la medida de lo posible, si el Señor nos pone una persona, ora por él. Háblale, pues. Háblale de mí, háblale, compártele el Evangelio. En la medida de lo posible que se pueda hacer. Y si no, es con nuestro ejemplo. Si no podemos hablar en el trabajo de Dios, es con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, mostrando nuestra integridad a través del trabajo, a través de nuestro desempeño. ¿Sí? Y va a llegar el momento en que nos van a preguntar, ¿y tú por qué eres así? Y es cuando viene la respuesta, es que yo trabajo para Cristo. Yo trabajo para Dios. Sí. Y en algunos lugares sabemos, ¿no?, que hay personas, hermanos, que se dejan de trabajar por compartir, y algunas pues damos mal testimonio, ¿verdad?, en esa forma. Nuestro trabajo debe ser íntegro, nuestro trabajo debe ser al Señor. Estamos contratados para cumplir en cierto horario y es lo que debemos de hacer, ¿sí? Pero ese es parte de lo que estamos viendo el día de hoy, la integridad, ¿verdad? Sé que a muchos a lo mejor dicen, no, pues es que no se puede. Con los jefes y los patrones que tenemos no se puede. Sí se puede, cuando nuestra mirada y nuestros ojos están puestos en el autor y consumador. Sí, definitivamente tenemos que seguir caminando en esa integridad. Sobre todo hay un libro que me gusta mucho, todavía no lo leo, ahí lo tengo, no sé cuándo lo voy a empezar porque a veces se cansa, pero es de Miguel Núñez, se llama Integridad y Sabiduría. Es muy interesante porque he sabido que, por ejemplo, mi hijo ya lo leyó, ya dice, uy, está muy interesante. Entonces, creo que vamos a aprender mucho de ahí cuando lo lea, créelo. Te lo voy a platicar, no te lo voy a prestar, te lo voy a platicar. Pero sí es interesante cuando encuentras un libro que te explica un poco más ampliamente lo que significan ciertos conceptos y poderlos aplicar a nuestra vida. Por eso empecé con
con esta frase, ¿no? Es muy bueno conocer conceptos, pero es mejor aprender la Escritura, la Biblia. Pero es muchísimo mejor aplicar la Escritura a nuestra vida. Las tres cosas son buenas, pero lo mejor de lo mejor es vivir la Escritura, y eso nos manda a vivir con integridad y con el temor a Dios. Entonces, pues aprendamos la instrucción de Dios. Ahí la tenemos. La Escritura no se va, ahí está. Ya nosotros es leerla, aplicarla a nuestra vida, pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios que nos dé luz para entender, interpretar correctamente lo que quiere decir en esa porción, y poder aplicarla a cada área de nuestra vida, porque cada área de nuestra vida requiere cosas nuevas, cada día. Ese es el asunto. No demos por hecho de que ¡pum!, ya lo conocemos todo, de que ya andamos en la Escritura como pez en el agua. No, necesitamos la Escritura día a día, la oración día a día. Y hay ocasiones que sí bajamos de ritmo de la Escritura o de la oración, y te lo aseguro que te sientes algo extraño, te sientes raro y ya no quieres estar así. Entonces tú regresas otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en ti te lo pide. Y eso es una señal muy buena e inequívoca de que vamos por buen camino, de que ya no somos los mismos, de que ya no nos conformamos con menos, sino que buscamos más de la palabra para seguir tratando de vivir correctamente en esa integridad y en ese temor a Dios. Bueno, ya estamos al punto de terminar. Últimas palabras, Fernando. Juan 16. ¿O tenías más? Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Confiad, yo he vencido al mundo. Es algo que debemos de... Nuestra fe debe estar creciendo cada día. Leemos la palabra, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. El chiste es estar ahí. Eso es lo que Él nos pide, estar ahí, presentes con Él, dispuestos a lo que Él anhela y desea hacer a través de nosotros. Que nosotros seamos ese vaso de honra que Él anhela y desea. Y estas son para casi cerrar, ¿no? Que puedan tener ustedes, hermano, esa confianza y esa certeza de acercarse a Dios Padre a través de Jesucristo y ser guiados por el Espíritu Santo. Definitivamente, en la medida que vamos acercándonos a Dios, somos guiados por el Espíritu Santo y empezamos a vencer muchas cosas que pensamos que nunca iban a salir de nuestra vida, como el odio, el rencor, lo que decían nuestros amigos que compartían algo de su vida, que eran muy coléricos, que tenían mucho rencor, que era difícil. Bueno, en la medida que nos vayamos acercando a Dios, a través de su Espíritu Santo, Él nos va a ir moldeando poco a poco y vamos a ir creciendo y modificando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Dios es experto en moldear carácter. Aquí hay ejemplos. Así es, Dios es experto y así como somos nosotros, lo hemos vivido, así son muchísimos testimonios más de multitud de gente que puede expresarlo y que fácilmente lo podríamos encontrar. Así que bueno, no se desanimen, simplemente sigamos adelante creyendo que Dios puede hacer las cosas en nosotros más de lo que nosotros pensamos y creemos. Así que los invito a que sigamos adelante viviendo en integridad y en temor a Dios, que ya sabemos lo que es, ya lo explicamos, y espero que se hayan quedado con ello. Y sin más, nos despedimos, sino antes recordarles que tenemos este 29 de julio al 2 de agosto, campamento juvenil, en un abrir y cerrar de ojos, allá en el Ojo de la Casa en Samalayuca. Tendrá un costo de 150 pesitos, pero créalo, va a valer la pena. Hay muchísima gente que va a estar allá predicando, va a haber muchísima gente ministrando en la alabanza. Y los esperamos, sin más ni más, hagan su tiempo, es campamento juvenil, recuerde, pero son bienvenidos los que quieran asistir allá en el Ojo de la Casa en Samalayuca, del 29 de julio al 2 de agosto, aparte sus días, ahí los vamos a estar esperando. Sin más ni más, nos despedimos, gracias, soy su amigo Jared Pérez, Fernando Jiménez,
Hablando Claro, a las 6 de la tarde cada sábado. Aquí los esperamos. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.